¿Sabías que el 55% de las personas trans y no binarias han sido rechazadas directa o indirectamente en entrevistas de trabajo en España? ¿Y que 4 de cada 10 personas lesbianas, gays o bisexuales vuelven al armario en el trabajo y evitan gestos, expresiones o actitudes que revelen su orientación sexual? ¿Sabías que 3 de cada 10 personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, etcétera, han sufrido una agresión verbal en el trabajo en los últimos 5 años y el 74% de estas personas han padecido estas agresiones más de una vez? ¿Y conocías el dato de que el 62%, más de 6 de cada 10 personas trans, no cuentan con apoyo laboral en su transición? Ahora ya lo sabes, si lo desconocías. Y estos son solo algunas de las conclusiones demoledoras de la segunda edición del estudio sobre discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral en España en 2023. Toño Abad es el responsable del área LGTBI de UGT y hoy nos acompaña en público. Toño Abad es además el coordinador del estudio sobre discriminación LGTBI en los lugares de trabajo y el impulsor de las medidas normativas que pretenden erradicar estos comportamientos que atentan contra los derechos humanos en las empresas y en pleno siglo XXI. Muchas gracias, Toño, por aceptar esta entrevista de público. Los datos son gravísimos, pero gracias también, sobre todo, por tu compromiso y por tu trabajo, que me consta que es mucho, como lo he seguido todos estos años. Los datos del informe que has coordinado, lo decía, son demoledores, devastadores, si me apuras, para una democracia que se dice democracia plena en un país desarrollado como España, que no deja de ser una potencia europea. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, en 2024? Pues porque la realidad de las personas LGTBI, la diversidad, el respeto a nuestros derechos y concretamente a las personas trabajadoras LGTBI no ha entrado en el mundo del trabajo. Ha ido ocupando espacios desde el 2005 la ley de matrimonio igualitario, 2007 la ley de cambio registral, hemos ido avanzando a nivel autonómico en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en distintos ámbitos. El salto cualitativo que damos en el 23 con la aprobación de la ley trans y LGTBI, que es fundamental y súper importante, pero en los centros de trabajo esta realidad no ha llegado y se ha entendido históricamente como que era una cuestión privada que no afectaba a las relaciones laborales, cuando los datos de la encuesta que has sacado demuestran que se producen discriminaciones, se producen situaciones de violencia, se producen situaciones de acoso que desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos de las personas son inaceptables y sobre los que hay que intervenir con las políticas públicas, evidentemente. Y en eso estáis. El artículo 15 de la ley trans a la que te referías, aprobada hace un año y que vela por la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía, cito textualmente, de los derechos de las personas LGTBI, recoge la obligatoriedad de las empresas de más de 50 trabajadores de establecer un reglamento, medidas que garanticen esa igualdad, pero un reglamento no es un protocolo. ¿En qué punto estamos? Pues ahora estamos en el punto clave, en el punto en el que hay que desarrollar estas medidas y que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo normativo, es decir, tiene que dotar de seguridad jurídica, por un lado, a las personas LGTBI trans que necesitan medidas para proteger sus derechos, los derechos que se vienen vulnerando continuamente en los centros de trabajo y que quedan constatados en los estudios que se han publicado, pero también dar seguridad jurídica a las empresas, porque tienen que cumplir una obligatoriedad normativa que hemos introducido en la ley y que está muy bien, es importantísima, es un salto cualitativo fundamental en el derecho de las personas a ser quienes son y en la garantía de sus derechos en los centros de trabajo, pero hay que regular, hay que hacer un marco que nos diga qué medidas hay que poner en marcha para que esos planes LGTBI sean una realidad. Ahora mismo, el momento en el que estamos es de incertidumbre y esto no puede ser. Un gobierno progresista tiene que avanzar en ese reconocimiento de derechos y tiene que dotar a las empresas y a las organizaciones sindicales, fundamentalmente, de las herramientas para que podamos negociar estos planes LGTBI que son parte, y esto es muy importante, de la negociación colectiva. Hemos ampliado la materia negocial y hemos
introducido los derechos de las personas LGTBI por primera vez en la historia del trabajo, en el mundo del trabajo a través de la negociación colectiva. Mi siguiente pregunta precisamente era esa, si os estaba el gobierno ayudando, un gobierno de coalición, el primero de coalición en la democracia progresista, a este desarrollo reglamentario, porque además para implementarla en las empresas, que garantice los derechos humanos, y me dices que estamos en un impasse, pero los plazos, ¿cuáles son los plazos? Los plazos acaban, cumple el plazo el día 2 de marzo de este año, tenían 12 meses las empresas. Un mes, menos de un mes ya. Efectivamente, menos de un mes. Cumplían las empresas el 2 de marzo este plazo para tener las medidas, pero el despliegue de las medidas desde el punto de vista normativo hay que hacerlo y esto en un mes no sé si se podrá resolver y sobre todo para que estas medidas estén implementadas hay que negociarlas con la representación legal de las trabajadoras y de los trabajadores, por lo tanto eso también lleva un tiempo. Es decir, lo que necesitamos es que el gobierno se ponga las pilas, haga este reglamento, convoque a la mesa de diálogo social, el Ministerio de Trabajo y que negociemos el marco teórico, el marco normativo para poner en marcha estas medidas de manera urgente. Ni las personas LGTBI podemos esperar más, las que estamos en el ámbito del trabajo, en los centros de trabajo, ni las personas que están para acceder a un puesto de trabajo pueden esperar más. Estoy totalmente de acuerdo, porque además Toño Abad y su equipo llevan años trabajando en resolver esta situación y viendo los datos que he expuesto, es evidente que la gravedad es alta. Y estoy segura de que desconocida por la mayoría de la opinión pública, que probablemente en medio de la vorágine de la vida no te plantees estas cuestiones. ¿Cuál ha sido tu sensación hablando con representantes de estas empresas, con gente implicada, tu equipo que ha estado en contacto para hacer estos estudios, que este, por cierto, es el segundo? ¿Ha recibido solidaridad, rechazo, deseo de trabajar? ¿Las empresas desean tener ya implementada ese desarrollo normativo? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que vamos a regular una cuestión que es lógica, normal y está en la calle. Claro, y que muchas empresas ya tienen este tipo de medidas, es decir, no estamos haciendo nada excepcional. Lo que vamos a dotar estas medidas de un sentido de enfoque de derechos. Desde el punto de vista mercantil, muchas empresas ponen en marcha medidas en el orgullo, ponen en marcha campañas, pero lo que necesitamos es que no se despida a personas que denuncian situaciones de discriminación como viene ocurriendo. Sí. Necesitamos que una persona cuando pide un permiso porque se casa no tenga miedo a solicitarlo y lo pueda disfrutar. O esos casos, ¿no?, que nos llegan de conductas acosatorias que se saldan con el despido de la persona que hace esa denuncia, ¿no? Y estas situaciones pues tienen que llegar a los trabajadores y a las trabajadoras. La defensa de los derechos de las personas trans y LGTBI tiene que estar ahí, por encima de que en el orgullo una empresa se ponga el logo de el orgullo, la bandera arcoíris, sí, o la bandera trans. Hay mucho marketing a veces, claro, también. El pinkwashing. El pinkwashing que llamamos. Sí. No queremos pinkwashing, queremos que el enfoque de derechos llegue a las empresas. Y esto no puede quedar de la mano de la voluntad de las empresas. Por eso establecimos esta obligación y yo ya te anticipo, Ana, que nosotros ya tenemos un reglamento elaborado, que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo puede perfectamente basarse para las negociaciones en esta propuesta de reglamento. Somos una organización que ha trabajado esta materia y tenemos técnicos, tenemos personas expertas que hacen una propuesta y que yo creo que si continuamos la senda del crecimiento y del reconocimiento de los derechos en esta materia, vamos a ser mucho mejor sociedad. Por supuesto, y además hablamos de algo tan básico como la igualdad entre trabajadores y trabajadoras, la igualdad entre personas. ¿Tú crees que podríamos ver antes del verano implementada en las empresas este desarrollo normativo? Porque si me dices que el plazo acaba el 2 de marzo, menos de un mes, porque encima febrero no tiene todos los días del resto de meses, me parece difícil. Se podría ampliar ese plazo, pero no podríamos pasar. La ley trans lleva un año. Entonces, ¿antes del verano podría ser un buen plazo? ¿Le pedimos al Gobierno que sea antes del verano? Yo le pido al Gobierno que sea inmediatamente. Inmediatamente. Casi, si me apuras, el verano me queda lejos. En una materia que tenían que reglamentar, que sabían que tenían esa obligación porque lo establece la ley, que se aprobó en marzo del año pasado y que entró en vigor,
y que tenían 12 meses para sacar este reglamento. Es decir, no hay, desde mi punto de vista, ninguna excusa para que esta materia no esté ya regulada, ¿no? Porque con la propuesta encima de la mesa... Claro, porque vosotros habéis desarrollado cómo podría ser ese plan normativo para las empresas, que luego cada empresa, en función de su funcionamiento, en función de su idiosincrasia, tendría que ir adaptando. Pero el germen, el núcleo, las medidas las tenéis vosotros, las habéis presentado al Ministerio de Trabajo. Las hemos entregado ya y este reglamento ya está hecho. Es decir, además es un reglamento que nadie se confunda. Tiene dos aspectos muy importantes. Nadie quiere obligar a nadie a que salga del armario. Esto es así. Claro. Lo que queremos es crear centros de trabajo inclusivos donde cualquier persona que quiera hacerse visible no sufra las consecuencias de la LGTBI-fobia, ni de la transfobia, ni de la bifobia, ni de la homofobia, que cualquier persona sea libre de revelar su orientación sexual. Y por otro lado, el reglamento lo que tiene es que son medidas muy sencillas de aplicar, no tiene la complicación que tienen otros planes, como pueden ser los planes de igualdad. Son eficaces, son rápidas de implementar, rápidas de negociar y son medidas que forman parte de la sensatez que tiene que haber en una materia que afecta a los derechos de muchas personas. Por lo tanto, ni tenemos que llegar al final del plazo, ni tenemos que rebuscar demasiado en esta materia. Esto está todo hecho. Está todo y hecho. Ya la propuesta está encima de la mesa. ¿Faltaría convocar a la mesa de diálogo social? La mesa de diálogo social que deben de convocar, que tendría que ser urgente y sí, ya. Y ya. Y ya, no podemos esperar más. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación, aparte de estar pidiendo aquí, por favor, que se implementen ya estas medidas? Bueno, la realidad LGTBI, la realidad social, el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI abarca muchos ámbitos, el ámbito laboral, el sanitario, el educativo y sobre todo también el de los medios de comunicación. Y hemos visto cómo los portavoces de la extrema derecha que han ocupado las instituciones, y lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas o en las instituciones del Estado, sí. Están permanentemente lanzando sus mensajes de odio, que en la mayoría de los casos son bulos, están basados en mentiras, en falsedades o en medias verdades. Y yo creo que el trabajo de la prensa tiene que ser desmontar esas mentiras, ¿no? Y sobre todo no utilizar los medios de comunicación para señalarnos como se nos ha señalado en el pasado, y en el pasado no tan pasado, sino en el pasado más reciente. Hemos visto la tramitación de la ley trans y LGTBI, como día tras día portadas en medios de comunicación, sí. Y cabeceras importantes que son referentes, que están vinculadas a la derecha, pero que han comprado el marco ideológico de la extrema derecha. Y eso ha causado mucho daño, que algún día se cuantificará en las vidas, sobre todo, de muchas personas trans sobre las que tenemos una deuda, ¿no? Una deuda de reconocimiento de derechos. Pues es hora de cubrir esa deuda, repito, al Gobierno y desde nuestra humilde posición pedírselo. Muchísimas gracias, Toño, no se ha podido ser más claro y más contundente. Gracias por tu trabajo. Toño Abad, responsable del área LGTBI de UGT, y mucho éxito con esta meta que será la suerte de todos y todas. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.